esta presentación vamos a ver memoria RAM. La función, a mi modo de ver, es aumentar el rendimiento del equipo reduciendo los tiempos de carga de datos desde los periféricos, disco rígido o unidad de estado sólido, hasta el procesador. ¿Esto qué quiere decir? Si la memoria RAM no estuviera, los datos tendrían que pasar desde el disco rígido, que es la unidad de almacenamiento, hasta el procesador, y cuando este los procese y devuelva los resultados, bueno, volverían al disco. Como el disco, sobre todo el disco rígido, es una unidad que tiene una velocidad de transferencia lenta y el acceso a los datos tiene mucha demora, ¿sí? Estamos hablando del orden de 2 milisegundos, pero para el procesador es demasiado, se pierde muchísimo tiempo en el total, entonces ralentiza todo el equipo. La memoria RAM amortigua esa diferencia de velocidades porque se va precargando y a medida que el procesador va necesitando los datos ya los tiene cargados en la memoria RAM, que es mucho más rápida que el disco, ¿sí? Estos datos llámese programas en ejecución y ese tipo de cosas. Algunos aspectos que seguramente conocemos de memoria RAM es que RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Esto quiere decir que el acceso a las celdas puede ser totalmente indistinto, o sea, no hay un acceso secuencial donde se pasa uno por uno, o como en el disco rígido que hay un cabezal que se tiene que posicionar antes de leer un dato, sino que es totalmente indistinto y cada celda de memoria se puede leer exactamente en el mismo tiempo. Y que es una memoria volátil, o sea que necesita energía para mantener esos datos, por eso cuando tenemos un corte de luz o se reinicia la computadora, esta se vacía por completo. Las características principales, ¿sí? Siempre hablando dentro de lo que es lo básico, son tres cosas. ¿Qué tipo de memoria es? ¿Qué tecnología de memoria estamos usando? Segundo, ¿qué capacidad tiene? Y tercero, ¿qué frecuencia tiene? El tipo. La tecnología con la que se fabricó en los últimos 20 años, las memorias fueron las conocidas como DDR, DDR2, DDR3 y actualmente las que se están usando son las llamadas DDR4. ¿Qué fue lo que cambió? Acá marcó tres cosas. El aumento de la capacidad por módulo, el aumento de la velocidad o de la frecuencia y aspectos físicos como el formato de la cantidad de pines de conexión, o sea, el tamaño del módulo es el mismo, pero los chips son distintos. Bueno, hay una serie de cosas que en este caso para un conocimiento básico no es demasiado importante. Bueno, acá tenemos una imagen que ilustra todos estos cambios. Los años en que se lanzaron, 2002, 2004, 2007, 2013. Y ahí abajo tenemos acá, fíjense que hay unas curvas, ¿sí? En este caso, esta curva que sube, que es la más pronunciada, es la que marca el incremento en la velocidad, aunque esto no es de las memorias DDR4 actuales, ¿sí? Hoy en día tenemos memorias más rápidas que la que está acá en el diagrama. El otro aspecto que muestra es el voltaje, que fue bajando, ¿sí? Pasó de 2,5 volts a 1,2, o sea, hay un decrecimiento significativo del voltaje, menos de la mitad. Y el otro aspecto que subió es la densidad del chip, o sea, los chips de memoria pueden albergar una mayor capacidad de datos. O sea, pasamos de chips de 128 megas en las memorias de DDR viejas y ahora actualmente tenemos chips de 4 GB. Seguimos. La capacidad.
cada módulo tiene una capacidad específica, ¿sí? Hay módulos, por ejemplo, en DDR2 teníamos módulos de 512 megas, de 1 giga, de 2 gigas. En la computadora podemos tener varios de esos módulos y el total de memoria del equipo es la sumatoria de cada uno de esos módulos. Abajo tenemos un ejemplo, pero es simplemente una sumatoria. La frecuencia, que es la velocidad máxima en megahertz en la que puede trabajar un módulo de memoria. Si tenemos más de un módulo, lo ideal es que todos los módulos sean de la misma frecuencia. Las capacidades se suman, la frecuencia, lo ideal es que todos tengan la misma. Y si vamos a armar un equipo nuevo, por supuesto que todos los módulos sean iguales. Misma marca, mismo modelo. En el caso de instalar un módulo de memoria en un equipo que ya tiene uno y no poder conseguir el mismo, lo ideal es que la frecuencia del módulo nuevo sea mayor para que la frecuencia de trabajo del equipo no sea menor a la que ya tenía y en ese caso tenga un impacto negativo. En el caso de haber dos o más módulos con distintas frecuencias, la frecuencia del trabajo del conjunto de memorias, todas las memorias para el equipo es una sola cosa. Va a ser la frecuencia más baja, o sea, la va a marcar el módulo de menor frecuencia. En un ejemplo sencillo, si tenemos dos módulos, uno de 667 y uno de 800 MHz, la frecuencia de los dos en conjunto va a ser de 667. En este caso no se saca un promedio porque por algo muy simple si lo pensamos. El más lento no puede acelerarse. Entonces, por consecuencia, ¿qué va a pasar? El más rápido va a tener que bajar la velocidad. Así de sencillo. Dual Channel. Permite básicamente que dos módulos de memoria pueden ser leídos en simultáneo. Para ello, algunas cosas. Lo primero es que el mother tiene que admitir la función Dual Channel. Si no, no hay Dual Channel posible. Los módulos de memoria tienen que ser pares, 2 o 4. ¿Sí? No puede ser, bueno, 1 es imposible y 3 tampoco. Y los pares de memoria tienen que ser de la misma capacidad y frecuencia. Preferentemente iguales, ¿no? Por supuesto, para garantizar que funcione. Puede ser, por ejemplo, dos módulos de 4 a 2400, o pueden ser dos módulos de 4 y dos módulos de 8, todos a 2400. Para ello, bueno, después hay que ubicarlos en las ranuras correspondientes. Bueno, están marcadas generalmente de dos colores distintos cuando son 4. Y para garantizarnos que va a funcionar todo bien sin ningún tipo de problemas, el fabricante del mother provee una lista de marcas y modelos de memorias que fueron testeados, conocidas como QDL, donde nos dice que tales marcas y modelos fueron testeados y funcionan bien en Dual Channel. Y bueno, comprando esa marca y esos modelos de memoria, nos quedamos tranquilos de que va a funcionar sí o sí bien. Por último, algo muy importante. Aumentar desproporcionadamente la cantidad de memoria RAM no brinda ningún tipo de beneficio al equipo. En un equipo donde vemos que la cantidad de memoria RAM es insuficiente, vamos a notar que uno de los síntomas claros es que la luz de actividad del disco parpadea a tal punto de que prácticamente queda encendido fijo. Esto, lo de la necesidad de aumentar la memoria RAM, se puede ver fácilmente abriendo el administrador de tareas y viendo el porcentaje de uso de memoria, ¿sí?
Si esta llega al 100%, o sea que está al 100% de su capacidad, bueno, esto es señal de sí, necesitamos ampliar la memoria RAM. Pero, por ejemplo, en un equipo de oficina, hoy en día ponerle 8 GB de RAM es más que suficiente, o sea, no vamos a llegarlo a usar en su totalidad en ningún momento, prácticamente. Si tenemos otro tipo de usos de la computadora, juegos, aplicaciones de diseño gráfico, edición de video, ese tipo de cosas que los programas generan mucha cantidad de datos, en ese caso sí podemos llegar a necesitar mayor cantidad de memoria RAM, pero como les digo recién, no es cuestión de agregar por agregar, sino que hay que ver qué es lo que hace que el equipo funcione lento, ¿sí? No hay soluciones mágicas, como por ejemplo otra cosa es decir, bueno, borro archivos de mi disco rígido, borro fotos para que el equipo ande más rápido. Eso también es falso, lo vamos a ver más adelante en disco rígido, ¿sí? Hay que hacer una evaluación del, del problema, o sea, evaluar por qué el equipo funciona lento y en función de eso ver cuál es el componente que está generando esa lentitud, ¿sí? Y en ese caso actuar en consecuencia, no, digamos, agregar por agregar, ¿sí? Bueno, eso es todo, espero que les haya servido.